Bueno, abrimos ahora la consideración del título segundo, que como ustedes saben concierne a la protección contractual del consumidor. Lo dijo muy bien esta mañana Gonzalo en la parte introductoria, que uno de los temas en donde el anteproyecto ha querido poner el acento es en la debida integración en lo que concierne a la protección del consumidor entre el anteproyecto y el Código Civil y Comercial. Porque si hay un área o un ámbito en donde se había hecho recientemente un salto cualitativo, era justamente en el ámbito de los contratos de consumo. Todos ustedes recuerdan que el Código Civil y Comercial ha incorporado, a partir del artículo 1092, la categoría del consumidor. Comienza regulando la relación de consumo, luego específicamente el contrato de consumo, y en concreto baja a considerar cuestiones centrales, nodales, ejes relevantes de la teoría del contrato. De modo que uno de los primeros desafíos que tuvimos es cómo relacionábamos las normas del Código Civil y Comercial con el anteproyecto. Y en ese sentido, ustedes verán que la primera regla la segunda regla que plantea el título segundo sobre protección contractual del consumidor concierne a la integración normativa y habla específicamente de ese diálogo que proponemos se efectúe entre las normas del Código Civil y Comercial, las leyes especiales y las normas del anteproyecto. Por eso no se replican muchas de las disposiciones que están presentes en el Código Civil y Comercial. Lo discutimos bastante y nos parecía de mala técnica incorporar o repetir reglas. Por tanto, lo que se hizo fue simplemente seleccionar algunas áreas que podríamos identificarlas de manera genérica como áreas de vacancia, en donde se consideró conveniente hacer un aporte en línea con lo que plantea el Código Civil y también, como dijo Gabriel esta mañana, con lo muy bueno que estaba en la Ley de Defensa del Consumidor. Y esto yo lo quiero marcar, porque el anteproyecto no supone hacer tabla rasa sobre la experiencia de la Ley 24.240, sino partir desde la Ley 24.240, incorporar la experiencia del Código y adicionar los nuevos problemas que ha visibilizado muy bien la sociedad e identificado la doctrina y la jurisprudencia. En ese sentido, yo quiero brevemente, por los minutos que tenemos, hacer referencia a 3 o 4 cuestiones. La primera, además de la articulación, es la relativa a el rol con el cual, o la concepción con la cual nosotros pensamos al contrato de consumo. Fíjense que el contrato de consumo es un área dentro de la teoría del contrato que tiene su peculiaridad. El propio código lo plantea. Hay un título específico relativo al contrato de consumo. Es un contrato que dialoga con el contrato en general, pero es un contrato que de alguna manera presenta una ruptura tipológica de determinados paradigmas de la teoría general. En términos de principios, es un área en donde existen niveles más disminuidos, si se quiere, de autonomía y una creciente presencia del orden público. Y esto nos parece que es un dato central que había que expresamente individualizarlo, reconocerlo. Y como verán ustedes, el artículo 35, que alude específicamente al contrato de consumo, es ese punto de partida que expresa esa visión ideológica. Y por eso refleja, entre otras cuestiones, las facultades judiciales, que es un tema que tanta polémica está despertando en la doctrina nacional. Ustedes saben que en paralelo con esta discusión del anteproyecto también hay un anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial. Y una de las normas que se proponen sustituir o eliminar en el anteproyecto del Código Civil tiene que ver con el rol de las facultades judiciales en el campo de los contratos. Entonces, frente a esa discusión, a nosotros nos parece importante marcar esta concepción ideológica del contrato y la consecuente repercusión que tiene en el rol de las facultades judiciales. Ustedes verán que el último párrafo del artículo 35 dice que los jueces tienen facultades para morigerar o revisar sus estipulaciones cuando la autoriza la ley o de oficio cuando se afecte el orden público. Fíjense que es un mandato muy interesante.
El juez tiene incluso afirmadas, hoy en el derecho vigente, acá se reafirma, facultades oficiosas para intervenir en este ámbito signado justamente por el orden público. Esta es la manera con la cual se ha pensado, se ha querido construir el régimen de los contratos de consumo. Y en esa línea menciono también el rediseño de los principios generales concernientes a la teoría del contrato. Recién acabo de mencionar el principio de eficacia vinculante. Está claro que la eficacia vinculante tiene un rol importante en la teoría del contrato, incluso en el ámbito de los contratos de consumo, pero más acotada, más adelgazada, más reducida en el campo de los contratos de consumo. Y esto ha quedado expresado en el anteproyecto. Lo mismo aparece en otras reglas. No tenemos tiempo de hacer una mención o un raconto de todas esas disposiciones en donde el principio de obligatoriedad se ve ajustado. Pero entre otras cuestiones me parecía importante recordar esta mañana el régimen de las cláusulas abusivas, el control de contenido que se tipifica en el artículo 47 del anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor, que si bien sigue los trazos de la Ley de Defensa del Consumidor, que había tomado como antecedente el anteproyecto de 1987 de Código Civil, que a su vez había tomado como fuente o como referencia algunos de los proyectos legislativos que hoy mencionaba Gabriel, sino que también ha tomado la experiencia del Código y ha ido un poco más allá, siguiendo a la tradición latinoamericana. Fíjense que se han incorporado nuevos estándares de descalificación de cláusulas abusivas. En ese sentido, destaco, ya mencionaba hoy cuando hablábamos del género, el inciso octavo, que también ese inciso octavo da cabida a la problemática ambiental en el ámbito de las cláusulas abusivas, en línea con el Código de Defensa del Consumidor del Brasil, y también, a mi modo de ver, la importante regla que resulta del inciso séptimo, cuando tipifica como cláusula abusiva aquellas cláusulas que sometan al consumidor a un tribunal distinto del que corresponda a su domicilio real o legal. Nos parece que este es un salto cualitativo, que generaliza la solución del acceso a la justicia denegado a través, usualmente, de prácticas abusivas. Y el otro principio que también se rediseña en lo que concierne a la teoría del contrato y que nos parece que también importa una sensible mejora sobre el derecho vigente es el principio de eficacia relativa. En la tipificación más detenida, más minuciosa, podríamos decir, del principio o del contraprincipio, si se quiere, de la conexidad. Ustedes saben que la conexidad hoy está recogida en la teoría general del contrato, no en el ámbito de la Ley de Defensa del Consumidor, aunque podría inferirse, sí, del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, aquí en materia de conexidad, el anteproyecto avanza en un doble sentido. Primero, en general, porque hay una regla, la del artículo 65, que disciplina una cantidad de efectos que hoy no están presentes en el ámbito del Código Civil y Comercial, en los artículos 1073, 74 y 75. Aquí se avanza. Para mencionar específicamente en lo que se avanza, señalo la tipificación de la acción preventiva en el marco de la conexidad y también señalo específicamente el reconocimiento de acciones directas, que también va en sintonía con un tema que va a hacer referencia aquí mi amigo Federico Ossola, seguramente en lo que concierne al régimen del crédito al consumo, porque allí también se establece una regla específica de conexidad que va en línea con esta que acabo de mencionar. Entonces, evidentemente, en lo que concierne a la concepción y a los principios en el ámbito de los contratos de consumo, el anteproyecto ha propuesto un conjunto de reglas que de alguna manera estabilizan, consolidan, expanden criterios usualmente reconocidos en el ámbito de la doctrina y de la jurisprudencia. Estamos de alguna manera recogiendo aquello que muy bien nos está reclamando la doctrina y que admite también la jurisprudencia. Bien decía hoy Gonzalo, trabajamos sobre consensos.
hubiéramos querido poner muchas más cosas, pero trabajamos de alguna manera sobre aquellas cuestiones en donde hay problemas. No hemos querido dejar de tratar todas las cuestiones en donde existen problemas, pero hemos tratado de diseñar soluciones que tienen que ver con los consensos existentes. Y aquí me parece que había suficiente consenso como para poder avanzar en lo que concierne al rediseño de estos principios. Luego, y con esto concluyo, no se me escapa en la presentación general que efectúo, que luego el anteproyecto también en materia de contratos aborda áreas concretas de innovación. Yo creo que las cuestiones de innovación tienen que ver con el régimen de garantías, tienen que ver con la contratación electrónica, con el crédito al consumo y con el sobreendeudamiento. Nos parece que esos son los grandes aspectos en donde hemos innovado. En síntesis, hemos trabajado sobre los principios. Hemos retrabajado los principios que conciernen a la teoría del contrato y hemos efectuado también algunas interesantes innovaciones que sé que algunos de los aquí presentes nos van a hacer algunos aportes interesantes. Esto era lo que quería decir de manera introductoria. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, dentro de la parte de contratos existe ahora una nueva regulación, y esto es totalmente nuevo en el anteproyecto y a nivel legislativo, en materia de crédito para el consumo. Porque lo que tenemos hasta hoy es el artículo 36 de la ley 24240, profusa normativa del Banco Central a través de sus comunicaciones y, por supuesto, la nueva normativa de los contratos bancarios que está incorporada en el Código Civil y Comercial. Y en realidad, en estos últimos 10 años particularmente, y ese fue un poco el debate en la comisión, ¿no? Cómo explotó el tema del crédito para el consumo, cómo se puso en el tapete sobre el endeudamiento. El otro día tuve la oportunidad, hago una pequeña digresión, de escuchar al doctor Martín Pablo Antonio en una charla, que él era muy crítico del tema del pagaré, de los fallos sobre el pagaré para consumo, y estuvo bastante de acuerdo con la norma que se proyectó, porque lo que más criticaba era la falta de norma. Y decía, la falta de norma ha provocado un desbande jurisprudencial y, en definitiva, inseguridad jurídica. Eso, más allá de que uno por ahí podía compartir o no la opinión de él frente a la falta de norma, de todas maneras no dejaba de ser verdad. O sea, el fenómeno explotó, no había normas que resolvieran esta cuestión tan particular y la jurisprudencia entró a buscar soluciones y, por supuesto, ha habido criterios diversos. Y esto no es nuevo tampoco, porque no es que estamos creando algo de la nada. En el derecho europeo, estas normas, que es un derecho muy avanzado, y ahí sí tenemos que buscarlo, porque precisamente nosotros en crédito para consumo, en los hechos no somos avanzados, sino todo lo contrario. Hay normas muy buenas del derecho europeo que han inspirado la redacción de las que aquí están, y pienso yo lo siguiente, ¿no? Si en el derecho europeo, que es un derecho, un sistema hipercapitalista, donde el crédito es necesario, porque el crédito es necesario y se fomenta, existen todas estas normas, ¿cómo no las vamos a tener nosotros también en algún aspecto para proteger en definitiva a consumidores frente a proveedores inescrupulosos? Porque acá no se trata de atacar a proveedores, se trata de defender al consumidor frente al mal proveedor, y esa es la idea, en definitiva, particularmente en esta cuestión tan sensible del crédito para consumo. Y piensen hoy, con lo que estamos atravesando la situación económica de estos días, ¿no es cierto?, estos tiempos, cómo se potencia la necesidad de que existan normas. Bueno, hay un capítulo, que es el último, en la parte de contratos, de 20 artículos, del artículo 76, de 77 al 96, en la ley tenemos uno, y tenemos 5 grandes ejes estructurales. O sea, lo que se busca es una regulación general sobre la base de 5 ejes estructurales. Primero, un artículo nuevo de presunciones legales, que ya lo vamos a explicar brevemente. En segundo lugar, la consagración explícita y con políticas concretas para hacer efectivo el principio del préstamo responsable, que impone muchos deberes al proveedor de información y de valoración. Después, en tercer lugar, además del préstamo responsable, medidas concretas de prevención del sobreendeudamiento, no así de saneamiento del sobreendeudamiento, que sería lo comúnmente denominado el concurso del consumidor. Se llegó a la conclusión de que, si bien sería deseable que existiera una norma, esto tiene que estar encastrado en todo el marco de una legislación concursal, que evidentemente ustedes saben que la legislación concursal, filosóficamente, en sus principios tiene que responder a un sistema
o a una orientación que se elige y en ese marco encastrarse todas las figuras, ¿no es cierto? Entonces por ahí era como que normas sobre saneamiento del sobreendeudamiento del consumidor podían eventualmente colisionar o no, digamos, o generar alguna rispidez o alguna incongruencia con el sistema actualmente concursal, y encima existen proyectos, si bien han perdido algún estado legislativo, pero hay proyectos sobre saneamiento del sobreendeudamiento. Después, lo que decía Carlos, la regulación de la conexidad contractual con normas específicas en materia de crédito para consumo, y finalmente una regulación sobre el pagaré de consumo, que la Comisión decidió incluir porque era necesaria y, por supuesto, es una norma perfectible, uno puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo. Ha sido motivo de muchísimas discusiones y hemos llegado al consenso que se ha plasmado finalmente en la norma que aquí está. Para destacar brevemente la cuestión de las presunciones. Son presunciones legales. La jurisprudencia en este último tiempo lo que ha estado haciendo es, estamos generalmente en los créditos para consumo frente a deudores que no comparecen. Entonces, en definitiva, no se defienden, el juez ve que existe un abuso, pero no tiene normas de qué agarrarse para determinar, para emplazar o no la cuestión en un crédito para consumo, y se han ido generando presunciones hominis, que se van replicando en alguna sentencia. Estas presunciones hominis han buscado trasladarse al artículo 78 de presunciones legales. Presunciones que, son juris tantum, obviamente. En segundo lugar, solo se circunscriben acá a personas humanas como consumidores. Y en tercer lugar, no excluye que en otras situaciones también puedan existir. Lo que pasa es que ahí sí ya debería ser objeto de una presunción hominis o de prueba. Entonces lo que se ha buscado es, en esos 5 o 6 incisos del 78, creo que eran 5, ¿no? Sí. 5 incisos. Si el acreedor se dedica al comercio minorista, se presume, y tiene como única actividad registrada esa, si exige el pago de un crédito, se presume juris tantum que estamos frente a un crédito para consumo. Porque esa persona podría haberle prestado dinero al hermano. Y ahí no en el marco de su actividad, pero si su única actividad registrada es esa, y si tiene más de una actividad registrada, se puso un tope cuantitativo, 5 salarios mínimos. Esto no significa que si yo voy a comprar el cotillón para mi cumpleaños, para mi casamiento, no me voy a volver a casa, pero no importa, pero si me voy a comprar el cotillón y voy a gastar 300.000 pesos en cotillón, no significa que no sea un contrato para consumo, significa solamente que no cae dentro de la presunción legal. Porque el tope es 5 salarios mínimos y el que me vende tiene varias actividades. ¿Soy claro? Entonces, yo evidentemente en ese caso voy a poder acreditar que se trata de una relación de consumo si tengo algún diferendo. No excluyen, y esta es la clave, estas presunciones no excluyen otras situaciones y está aclarado al final del artículo. Una norma interesante es la del final. La persona que no está registrada en nada, y que en definitiva tiene tantos procesos judiciales iniciados que hasta el juez lo puede investigar de oficio contra personas humanas en la misma sede, se presume juris tantum que ellos de consumo. Esto tiene mucha importancia para coordinarlo con la intervención que el juez tiene que darle al fiscal en las normas procesales. Estas normas están muy vinculadas. La intervención del fiscal es clave en todas estas cuestiones. Entonces, ¿cómo el juez hace para ordenar la intervención del Ministerio Público Fiscal de oficio? La norma establece, bueno, si aparentemente parece que va a haber una relación de consumo sin perjuicio de que no es adelanto de opinión de la intervención del fiscal, pero tiene ya un andamiaje legal que lo puede sostener a través de las presunciones. Eso por un lado. En segundo lugar, la cuestión del préstamo responsable, el artículo 79, que establece toda una serie de conductas que debe adoptar el proveedor a fin de que se concrete, en definitiva, el principio del préstamo responsable. No prestar solamente para generar una masa de deudores insolventes que distorsionan el sistema. Escucho algún ataque por ahí a la norma, proyectada alguna cuestión, un cuestionamiento que esto va a frenar el crédito. Creo que todo lo contrario. Esta es una norma que tiende a que el crédito pueda circular con seguridad, que no se genere más morosidad, que esa morosidad no genere más intereses, porque en definitiva todos sabemos que frente a mayor morosidad, mayor intereses, porque los que cumplen son los que pagan más, etcétera, etcétera. El tema del sobreendeudamiento, que está en los artículos siguientes, a partir del 81 al 84, donde se establecen también medidas de publicidad y de educación. Vamos a dar vueltas sobre la educación constantemente en todo el anteproyecto, para que el consumidor tome decisiones responsables. Y la cuestión del pagaré del artículo 91, que bueno, tiene sus bemoles, pero en definitiva es un pagaré de consumo, o sea, es un nuevo título valor
que puede ser cobrado a través del juicio ejecutivo, y esto es lo importante, con ciertos requisitos. Concretamente, estamos en la era de la informática. Se puede imprimir un pagaré que contenga toda la información que requiere el artículo 85, perfectamente, y se puede ejecutar como un pagaré de consumo. Y si no, el proveedor puede acompañar en el juicio, pero al promover la demanda, y ahí precluye, toda la documentación respaldatoria. O sea, como dijo alguien alguna vez, no estamos jugando al póker. A ver qué me contesta y a ver qué carta le traigo para completar el título. Es una cuestión también para potenciar el principio de buena fe. Nada tengo que ocultar y quiero iniciarlo a través de la vía ejecutiva, porque todos sabemos que el proceso de conocimiento es más caro, y es más caro incluso para el consumidor, con honorarios mínimos, sobre todo estamos hablando siempre de juicios de bajo monto. Entonces, en definitiva, el juicio ejecutivo, si bien favorece rápido el cobro y le limita las defensas del consumidor, también le puede resultar más barato a él como deudor. Entonces, bueno, estas cuestiones me parece que son equilibradas acá. El tema de la transmisión, que si el pagaré de consumo se transmite, se pueden oponer al endosatario todas las defensas emergentes de la ley. Y finalmente, medio minuto, la conexidad, que está regulada a partir del artículo 92, efectivamente, en donde en definitiva, cuando, digamos, la esencia del problema es el siguiente: existe una celebración de un contrato de consumo sobre un bien determinado y algún tipo de financiación otorgada, sea por el mismo proveedor o por un tercero, y existe una conexión entre ambos que se puede determinar a través de la publicidad, a través del texto del contrato, a través del lugar donde se encuentran los dos proveedores, etcétera, etcétera, y a partir de allí surge esta conexidad que trae algo que me parece que es muy útil: la posibilidad del consumidor de oponer la excepción de cumplimiento en el cobro del crédito ante el incumplimiento del otro contrato, ¿no? Que es una cuestión definitivamente que coloca las cosas en su justo lugar, porque muchas veces sucede, la cosa no funciona, hay reparación no satisfactoria, el crédito se sigue devengando y hay que seguir pagándolo, y está todo conectado. Bueno, quedamos ahora entonces a la espera de la ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos, a los distinguidos profesores y miembros de la comisión, a los colegas presentes, y bueno, vamos a tratar de dar nuestra contribución también en la materia, desde mi posición, desde mi expertise, que es el derecho informático. Ahora, mientras ponen la presentación, comencemos porque el tiempo es escaso. Uno de los conceptos que tenemos hoy en día, además del de consumidor, es el de navegante, ¿no es cierto?, cuando navegamos en Internet. Entonces, el que navega en Internet, sobre todo buscando algo para comprar, para preparar una situación de consumo, digamos, podría ser considerado como el consumidor expuesto, como acá bien se ha hablado. Pero a mí me parece que, digamos, acá se le está sacando mucha información a este navegante cuando ingresa a un sitio de compra. Por lo cual, quizás, a lo mejor no hay que incluirlo en el texto de las reglas, pero quizás sí en la exposición de motivos, como una inclusión, digamos, al navegante cuando está en las búsquedas preparatorias del consumo como un consumidor expuesto. Hoy en día la prestación muchas veces sabemos que es en las redes en especial con los datos personales de aquel que está ingresando, está navegando, y estamos pagando con nuestros datos personales, no son gratuitos. Por lo tanto, creo que esa es una cuestión a tomar en cuenta, porque hay contraprestaciones con datos personales, más aún ahora con el Big Data, Big Data, como quieran decirle, donde se manejan grandes cantidades de datos con sistemas de analytics, de análisis, software muy especiales que permiten una gran potencia en el análisis de grandes masas de datos. Otra cuestión que quiero plantear es que estamos legislando para la República Argentina, ¿verdad?
donde tenemos situaciones cíclicas de crisis muy importantes. Como podemos ver ahora que se dan en algunas áreas, por ejemplo, con los autoplanes, entonces hay quizás un sistema de alertas que podría llegar a implementarse y la búsqueda de algunas soluciones consensuadas en determinadas cuestiones puntuales. A ver cómo es esto. Ahí. Estaremos al revés. No, no, ahí está, muy bien. Ahí le pegamos, muy bien. Bueno, para ir puntualmente a las cuestiones en forma rápida, en el artículo 13, en el modo de comunicar la información, está muy bueno para la parte de contrataciones a distancia, donde se pide que se le dé los contratos y toda la información disponible. También, como un gran logro, se tiene que exhibir que la persona puede pedir el contrato con anticipación. Pero, si bien cuando hacemos una compra, sobre todo importante, de un auto, por ejemplo, que son muchos papeles que tenemos que firmar, no podemos leer en ese momento todo, sería bueno incorporar que en el mail que uno tiene que mandar, que nos manden el contrato con anticipación para leerlo con tranquilidad, en forma previa, si no uno se sienta y empieza a firmar, y ni siquiera los abogados tenemos tiempo de leer todo lo que estamos escribiendo. Artículo 73, portales de ventas o subastas online. Creo que es benévolo con los sitios de compra el proyecto. Si bien se sigue la tradición, ¿no es cierto?, de la responsabilidad subjetiva, acá tenemos casos importantes contra Google, ¿no es cierto?, el tema de Belén Rodríguez y Gimbutas de la Corte Suprema de Justicia, pero no recepta la necesidad de actuar y donde empieza la responsabilidad del sitio cuando recibe el notice and takedown por parte de una autoridad judicial. Entonces allí creo que habría que quizás incorporar algo en ese aspecto, igual también porque hoy en día tenemos jurisprudencia sobre estos sitios de venta o subastas online. Siempre hay que cuidar de permitir que se desarrolle el comercio electrónico, pero acá lo que estamos es protegiendo al consumidor. Entonces, yo prestaría un poquito de atención, si no es demasiado benévolo, este artículo respecto de estos sitios, porque acá hay una vinculación mucho más fuerte que una simple navegación. Otra cuestión interesante es que hay muchas aplicaciones conexas a veces, no solo de compra-venta, sino también para remates, para pagos, para créditos, o sea, son todas diferentes aplicaciones dentro de un modelo de negocios. Que acá tenemos el caso de Mercado Libre, ¿no es cierto?, el Mercado Libre, Mercado Pago, que es un ejemplo, ¿no es cierto?, como negocios en la Argentina, muy importante, pero también hemos visto que hay jurisprudencia a favor de Mercado Libre y otra que la condena. Entonces, ¿dónde ponemos quizás en la legislación algún punto, podemos sacar alguna doctrina judicial para incorporar como regla? También la cuestión de la reputación online que se da en estos sitios, tanto para el vendedor como el comprador, es interesante como se está trabajando en Europa por el tema de la portabilidad de los datos. Porque, por ejemplo, alguien que vende en un sitio, tomamos de ejemplo nuestro Mercado Libre, ¿no es cierto?, y quiere vender en otro lugar,
estaría bueno que pueda llevar su portabilidad, su reputación. El que tiene una mala reputación no va a querer llevar su reputación, pero el que tiene una buena reputación, sí, como vendedor. Eso se hace, y en especial con el tema de los trabajadores de aplicaciones en el mundo. Bueno, por último, sobre este tema, tenemos la cuestión de la firma con el dedo en los postnet. Esto no tiene ningún tipo de recepción jurídica, si bien sabemos que todos lo hacemos y que es algo que existe, pero ¿no tendríamos que decir algo al respecto sobre su validez? Esto se está usando, no es del futuro, es algo existente. Bueno, pasemos a otro tema. El artículo 89. Acá es simplemente una cuestión de redacción que a mí no me queda claro porque habla de lo escrito, pero como si se opusiera al soporte electrónico. Y cuando lo escrito puede ser en papel o en soporte electrónico. Quizás habría que ver un poquito. Bueno, vamos a pasar ahora al tema de la biometría y la telefonía celular. Hoy en día se están haciendo contrataciones tanto bancarias como comerciales en las cuales se hacen a distancia, no se firman, sino que se da un consentimiento, una aceptación y se acredita la identidad por estas formas que muchos de ustedes seguramente conocen, mediante un servicio que da el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, dependiente del Ministerio del Interior, por el cual se hace un convenio con el banco, inclusive sabemos que hay bancos totalmente digitales hoy en día, o fintech, ¿no es cierto?, financieras tecnológicas, donde para acreditar la identidad, bueno, hay diferentes formas, ¿no es cierto?, hay varios servicios, 5 o 6 servicios, pero en general para las contrataciones más importantes lo que se hace es sacar una selfie y una foto del documento de identidad de los dos lados y después entonces se hace lo que se llama la prueba de vida, porque eso puede estar en cualquier teléfono robado quizás, entonces la prueba de vida es importante, donde la aplicación dice mire para la izquierda, mire para la derecha, para arriba, para abajo, así diferentes cosas como para demostrar que la persona efectivamente está allí. Dentro de los instrumentos a completar con el RENAPER tenemos el contrato mismo, un convenio de confidencialidad, una declaración jurada y el consentimiento informado de los titulares. El Banco Central en 2016 ya hizo una normativa específica, ahí la tienen, la A6059, donde establece que cuando las entidades financieras admitan que personas humanas que no sean clientes, o sea que no tienen los datos de esa persona, gestionen apertura de cajas de ahorro a través de medios electrónicos y o de comunicación, se les permita suplir su presencia física en la casa operativa de la entidad. ¿Y cómo se hace? Con estos métodos que hemos explicado recién con el RENAPER. Eso, o sea, no es del futuro, eso hace 2 años que está y ya se está aplicando en la República Argentina. Y eso son cosas que los abogados vemos en nuestros estudios porque las empresas, los clientes nos vienen con estos temas. Bueno, quiero ir rapidito, disculpen, porque hay 2 o 3 cositas más. Inteligencia artificial. En el artículo 101 habla de la atención personalizada por medios no presenciales. Pero hoy en día, muchas veces, el que nos está atendiendo no es una persona, es un bot, es inteligencia artificial. Entonces, aquí yo creo que habría que poner en este artículo una responsabilización para aquellos que ponen esta tecnología, porque ¿qué pasa? La inteligencia artificial
o lo que nosotros llamamos machine learning, hace que la máquina aprenda sola, tiene una programación, pero además va aprendiendo sola de las experiencias que va teniendo. Entonces, ¿qué sucede? De pronto la máquina puede haber aprendido algo que resulte incorrecto y darle a nuestro consumidor una información incorrecta. Pero además no solo puede ser incorrecta, puede ser prejuiciosa o discriminatoria, inclusive contra la voluntad del empresario, porque la máquina va aprendiendo sola. Entonces, y eso existe hoy. El año pasado se hizo acá en Santa Fe un congreso muy importante de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la ITU, dependiente de Naciones Unidas, donde dos de los trabajos, uno premiado y otro con mención, fueron sobre discriminación y problemas de género con los algoritmos de inteligencia artificial, justamente en Machine Learning. O sea que eso, digamos, ya lo conocemos y ya está sucediendo, y uno era un trabajo de la India, recuerdo, se está viendo en todo el mundo este problema. Otra cuestión, los dispositivos móviles. El artículo 1109 del Código Civil y Comercial estableció que la jurisdicción corresponde al lugar donde se recibió o debió recibir la prestación. Pero yo entiendo que esa disposición del Código Civil y Comercial carece la visión de la existencia de los dispositivos móviles. En vez, el artículo 2654, que corresponde al derecho internacional privado, sí es mucho más adecuado a los dispositivos móviles. ¿Qué nos pasa? Por ejemplo, si cualquiera de nosotros que estamos en Santa Fe vamos a Ushuaia, ahí podemos hacer operaciones bancarias, comprar cosas, en fin, podemos hacer un montón de cosas y podemos recibir o no la prestación ahí, pero si tenemos que ir a litigar a Ushuaia, bueno, estamos con un problemita. Obviamente tenemos la ley del consumidor y toda la jurisprudencia que nos darían la razón, pero bueno, estamos trabajando esto, ¿verdad? En el proyecto, en el artículo 74, inciso 4, habla de otros derechos del consumidor, dice que se puede optar por la jurisdicción del domicilio real o legal en caso de conflicto con el proveedor. Nosotros insistimos acá que sobre todo con el tema de los dispositivos móviles es necesario tener una amplitud importante de la jurisdicción para poder litigar. Bueno, como para finalizar ya, quiero traer el tema del blockchain, que sirve y ya está regulado, salió hace 2 días el decreto 182 del 2019, haciendo una nueva reglamentación, deroga la vieja reglamentación de la ley de firma digital y hoy en día esto va a tener un impacto jurídico muy importante en la República Argentina, pero ya es ley, ya es decreto, digamos, normativa nuestra. ¿Eso para qué sirve? Para el sellado del tiempo, lo cual está bueno porque eso nos permite tener certeza sobre en qué momento, cuándo se hizo una operación y a los efectos de las prescripciones y de muchas otras cosas. Sirve como tecnología para las monedas virtuales, como el Bitcoin, como ustedes saben, pero además es la base de los contratos inteligentes. Esto explica un poco el blockchain, así que lo vamos a pasar, pero sí quiero detenerme en esta cuestión que en el capítulo 5 de los prestadores de servicios de confianza, ya este decreto de este año, de hace 2 días, nos está hablando de qué sirve esos servicios de confianza para la conservación de archivos digitales, custodia de declaraciones de voluntad hechas en formato electrónico, notificación fehaciente de documentos electrónicos, el depósito de declaraciones de voluntad,
operaciones de cadenas de bloques para la conservación de documentos electrónicos y gestión de contratos inteligentes. Escuchen esto, gestión de contratos inteligentes y otros servicios digitales, más los servicios de identificación digital. O sea, todo lo que estuvimos hablando ahora ya está allanado el camino en nuestra legislación. Y fíjense qué pasa con los contratos inteligentes. El cumplimiento del del contrato es automático. Acá no va a haber ningún aviso, sino que directamente es operativo, porque está el contrato y está el software todo incluido. Pasó en Estados Unidos, donde se había hecho un smart contract en la venta de un auto. La Doctora, señora no pagó. Estamos muy fuera de tiempo. Termino. Dale, termina, por favor. La señora no pagó la cuota, quiso sacar el auto y el auto no funcionaba, porque el contrato había sido cortado automáticamente, porque así funcionan los contratos en Smart Contract. No pagaste, te corto el servicio, no anda tu máquina y esto es de esta manera. Muchas gracias, disculpen si me extendí. Buenos días. Como me presentaron, mi nombre es María Herminia. Yo vengo no en mi carácter personal, sino que en representación de la Cámara Argentina de Servicios Técnicos y Artefactos del Hogar. Me acompaña el presidente. Y bueno, queríamos aprovechar esta oportunidad para manifestar la inquietud que tenemos respecto de varios artículos donde menciona la responsabilidad solidaria en la cadena de comercialización, cuando, por ejemplo, el servicio técnico actúa el nombre del proveedor, ¿no es cierto?, donde es una falacia que el servicio técnico sea parte de la cadena de comercialización, porque no vende el producto, no lo comercializa, solo lo repara y en su caso emite un diagnóstico para que la fábrica lo cambie. Entonces la problemática está en todos los ámbitos, tanto administrativa como judicial, porque se ponen varias multas en la parte administrativa, lleva tiempo al técnico que tiene que ir a las audiencias, le genera un dinero en gasto de abogados y demás. Toda esta problemática es lo que llevó en sí a formar la Cámara, que ya desde el 2013 está funcionando. Y bueno, quisiéramos aclarar en este anteproyecto de ley sobre todo esto, que no es parte de la cadena de comercialización, que si bien participa, no es responsable, no tiene que pagar los daños, los defectos del producto, que el responsable es la fábrica, es la marca. Y es por eso que lo vimos en el artículo 27, cuando tutela al consumidor, que me parece perfecto, pero el tema es la responsabilidad solidaria. Quisiéramos ver la forma de aclararlo en el anteproyecto, sobre todo por los reiterados reclamos que hay, el tiempo que lleva y demás. Otra cosa que nos llamó la atención es incorporar el tema de daño en el resarcimiento al consumidor. Me parece que sería óptimo dejarlo sentado, que en la parte administrativa al menos, como se viene haciendo actualmente, no se sancione el daño, digamos, porque que sea judicial la materia de daño, no dejarlo al arbitrio de un funcionario público que toma un reclamo que no está, que no fue puesto por concurso, instruido debidamente, decir, bueno, el servicio técnico es responsable de tal daño y le corresponde tal multa y encima el lucro cesante, el daño emergente, porque además no tiene las posibilidades económicas de afrontar, porque generalmente son pequeños comercios que se dedican a talleres que vienen de familia y que muchos de ellos han cerrado, se han fundido por afrontar estas multas. Pero bueno, simplemente manifestar esa inquietud y bueno, nos gustaría tener una devolución más que nada respecto a este tema. Nada más. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En principio
en primer lugar, agradecer y celebrar la oportunidad de tener esta instancia de debate de este magnífico anteproyecto de ley de defensa del consumidor. Y también destacando la humildad de los integrantes de la comisión en la recepción y en la escucha de los aportes que nosotros podamos hacer a esta cuestión, al mejoramiento del proyecto, que ya es de gran excelencia. Y creo que por estos rasgos generales y particulares y metodológicos nos coloca frente a una posibilidad o una oportunidad inmejorable de gestar un nuevo hito en la historia de la defensa del consumidor en la Argentina. Y lo único respecto de estos rasgos que a mí me parecen de excelencia, quiero destacar una sola cosa en orden a la brevedad y a no ser reiterativa con otras cuestiones que ya se mencionaron, y es que este anteproyecto posee, desde mi punto de vista, una plena conciencia de su filiación con el subsistema jurídico latinoamericano. Y esto Carlos ya lo mencionó en algún aspecto, y me parece un rasgo interesantísimo a destacar, porque el proyecto sigue los lineamientos de confluencia común de muchas leyes latinoamericanas, entonces tiene plena conciencia de insertarse en este sistema que tiene rasgos comunes de importancia, como por ejemplo el principio de protección de la persona del consumidor en base a la concepción de su dignidad. Y también se coloca, se inserta en el sistema jurídico continental porque toma en cuenta fuentes del derecho europeo, pero siempre con la conciencia de adaptarlas a la realidad social latinoamericana. Creo que esa cuestión es muy loable. Mi exposición se centra básicamente en la cuestión del comercio electrónico, al igual que en el marco de la discusión de la protección contractual del consumidor, al igual que la anterior expositora. En este aspecto lo que quiero resaltar es que el anteproyecto realmente advierte la necesidad de contar con normas propias referidas al comercio electrónico, teniendo en cuenta las problemáticas y los desafíos que se están presentando en la realidad social de este sector. Es decir, estamos frente a un sector que crece en volumen de comercialización año a año. Desde hace 2 o 3 años el volumen comercializado a través de las plataformas electrónicas ha ido aumentando en un 50% de año en año, y ha ido aumentando también la regularidad que todos los usuarios tenemos en la contratación a través de este sistema. Cada vez más compramos a través de Internet. Entonces creo que el proyecto capta toda esta necesidad de regular la cuestión del comercio electrónico. Asume este desafío que para el derecho del consumidor y en general para el derecho privado imponen el uso de las nuevas tecnologías. Quiero destacar 2 cuestiones sobre el anteproyecto en materia de contratación electrónica. La primera es la norma del artículo 72, que concierne a la información. Creo que aquí se hace un aporte muy novedoso, muy interesante por parte del anteproyecto, porque esta norma lo que ordena es que en la contratación electrónica se exige al proveedor que el consumidor sea informado con el estándar más elevado que sea posible, a fin de que resulte plenamente consciente de sus derechos. Y esto creo que es un valor agregado que tiene el artículo 72, porque se inserta por un lado en la cuestión sobre la obligación de informar que todo proveedor tiene, siguiendo los lineamientos del artículo 1100 y el 1107 en relación a la contratación electrónica del Código Civil y Comercial, pero le suma un plus. Y en esto creo que el plus está en que se advierte la necesidad en el ámbito del comercio electrónico de contar con un modo eficaz de informar al consumidor, es decir, lograr efectivamente el objetivo de la obligación de informar. Entonces, creo que en el marco del comercio electrónico y de la realidad en la cual se dan las contrataciones, ya se ha dicho que en este marco la efectividad de la información se asocia directamente al entorno gráfico de las plataformas electrónicas. Ese entorno gráfico, ya ha dicho la doctrina nacional e internacional, está predispuesto por el proveedor. Es decir, el proveedor controla las interfaces de comunicación, es decir, todos los aspectos gráficos que nosotros tenemos cuando nos relacionamos, cuando navegamos en un sitio, y también controla, cuestión que es muy importante para el comercio electrónico, controla el workflow, es decir, el procedimiento que vamos siguiendo, por ejemplo, para realizar la adquisición de un producto. Entonces, esa gran potencia que tiene el proveedor de las plataformas electrónicas
se relaciona directamente con la efectividad de la información. Y en base a esto yo creo que el artículo nos aporta un valor agregado, como decía antes. ¿Por qué? Porque nos permitiría esta elevación del estándar exigirle al proveedor conductas positivas vinculadas con la predisposición del medio electrónico. Es decir, exigirle, por ejemplo, que desarrolle un entorno gráfico en el que se haga visible en cada una de las etapas de la contratación la información esencial y básica a este respecto, que se mejore el acceso a la información más detallada cuando el consumidor quiera acceder a eso. Es decir, cualquier tipo de medida que en general tienda a mejorar el ambiente tecnológico con el que nosotros tomamos contacto cada vez que intentamos realizar una operación a través de este medio. Creo que en esto el artículo 72 aporta un plus cuyos desarrollos obviamente esperemos lleguen a la jurisprudencia y me parecía un punto interesante a destacar. El otro punto que valoro, además de todas las normas que se contienen sobre comercio electrónico, es la norma del artículo 73, a la que hizo referencia hace un rato la doctora. Acá el anteproyecto asume el desafío de regular este tema tan controvertido en la jurisprudencia nacional, que es el de la responsabilidad de los portales de venta y subasta online. Me parece que acá asume un desafío súper importante porque hemos tenido resoluciones jurisprudenciales bastante dispares, algunas de ellas que creo para los que cultivamos esta pasión por el derecho del consumidor son algo preocupantes. Entonces, celebro que se haya asumido la regulación de esta cuestión en particular. Y acá creo que también hay un acierto y de acuerdo a lo que me parece a mí, en la forma en que se regula esta responsabilidad. Primero porque se enmarca en el ámbito de la conexidad, cuestión que la inserta y la articula con todo el sistema del Código Civil, regulado en el 1073 y siguientes, como todos ustedes saben. Y, bueno, voy cerrando. Y también al insertarla en la conexidad, nos relaciona con lo que decía Carlos hace un rato, con el artículo 65 del mismo anteproyecto, en donde se desarrollan ampliamente todas las acciones derivadas de la existencia de esta vinculación entre contratos. A mí me parece que el criterio que adopta el artículo 73 es muy completo. ¿Por qué? Porque por un lado establece que el proveedor solamente se va a poder eximir de responsabilidad si concurren dos situaciones. Una de ellas sería que no haya desempeñado un rol activo en la contratación electrónica. Y la segunda, que está prevista en el inciso B, perdón, acá estamos, en el inciso B del artículo 73, que el sitio no haya generado una particular confianza del consumidor. Esto nos parece que nos aporta también un estándar muy equilibrado para juzgar la responsabilidad de las plataformas de Internet. Porque, por un lado, nos centramos en el rol activo, es decir, cuando el proveedor interviene de alguna manera, optimiza las ofertas, se mete, entre comillas, en el proceso de compra, se intermedia en el pago, intermedia en la entrega. Cuando desempeña un rol activo, es responsable. Y eso es así en base a la conexidad contractual, nada más y nada menos. Y esto está complementado con el inciso B del artículo 73, que introduce el criterio de la confianza. Ahí viene, creo, la parte más innovativa de la norma, porque le ponemos un contrapeso a ese rol activo, y esa confianza tutelada del anteproyecto nos va a permitir que cuando el sitio de Internet, que esos son los casos más controvertidos, actúe aparentemente en forma activa, generando esa confianza en la seguridad y en el prestigio que el sitio tiene, le hace algunos fallos puntuales que todos conocemos, esta confianza permite equilibrar ese caso. Si actúa aparentemente con un rol activo, va a responder igual, porque generó esa apariencia, esa confianza de que estaba interviniendo en la cadena de comercialización. Creo que estas dos cuestiones son sumamente elogiables, y mi aporte iba en el sentido de, elogiar al proyecto en base a haber tomado el compromiso de regular esta cuestión que es bastante controvertida. Y en la interpretación, sobre todo, en relación con el artículo 72, que me parece sumamente interesante. Muchas gracias.
Mi nombre es Florencia Gianfelici, también integro el CAIT Situación Jurídica del Consumidor, pero bueno, en esta particularidad también la tuve profesora, la profesora Espina, así que tengo un particular interés por el derecho informático. A mí me genera, veo muy interesante el artículo 71, la intención de equiparar realmente el consumidor offline del consumidor online. Pero lo que estuvimos investigando es que en la práctica este tipo de estas operaciones que bueno ya las doctoras estuvieron exponiendo, que cada vez incrementan más a más, también a la par que incrementan las operaciones, se incrementan las controversias que esas operaciones generan. Y quedan, sobre todo porque son operaciones de poca cuantía, quedan un poco en la nada a lo que es la acción judicial en aras a reclamar. En realidad mi trabajo tiene un pie en este capítulo y un pie en el título quinto sobre el diseño, pero no me voy a extender sobre eso. Pero creo que sería interesante que, yo entiendo que el anteproyecto regula una infinidad de cosas y tal vez esto queda un poco al margen, pero que se contemple en algún tipo de normativa o la posibilidad de consagrar la solución electrónica de controversias, que es un método a nivel internacional que se viene gestando. Hay proyectos de informe de la UNCITRAL, la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil, que viene estableciendo normas y pautas en aras a regular estos mecanismos de arbitraje online. Porque en realidad, no me quiero detener, pero en el título quinto, cuando se refiere a la competencia, el consumidor electrónico queda un poco fuera de órbita para el tipo de cuantía que implican estas operaciones. Por eso sería interesante que, no sé si en este título o en el título quinto se pueden introducir alguna posibilidad o alguna beta de que incluso lo tiene la Ley de Defensa del Consumidor sobre el arbitraje, pero en este caso el arbitraje realizado por las mismas tecnologías que llevan al consumidor a veces a contratar por esta vía y que a su vez le ocasionan tantos dolores de cabeza. Bueno, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Osvaldo Romero, soy director del Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Entre Ríos y asesor legal de la Dirección General de Defensa del Consumidor. En realidad me apego a todo lo que han dicho los colegas anteriormente en relación a lo que es este anteproyecto, este sistema. Es lo que nos estaba haciendo falta, creo. También es importante destacar de qué manera marca a los jueces el modo en que se tiene que interpretar, cómo refiere al diálogo de fuentes y demás. En el punto que quiero tocar, que está relacionado básicamente con el crédito para el consumo, también me parece fantástico cómo se ha regulado el tema y fundamentalmente, como ya lo dijo un colega anteriormente, que esté expresamente estipulado en una norma que es el pagaré de consumo. Hace años ya que nosotros no podemos hablar del pagaré pensando que es aquel viejo pagaré del decreto ley 5965 del 63, porque a partir de que surge o que son utilizados dentro de una relación de consumo, estamos hablando de otra categoría, de otra operación y fundamentalmente de otro pagaré. Entonces la regulación me parece fantástico. Lo que sí entiendo y veo en este punto que probablemente haría falta una norma de general procesal, porque así como surge el pagaré de consumo con toda la problemática de lo que la jurisprudencia y la doctrina ha elaborado para que finalmente hoy esté recepcionado, encontramos otro instrumento que es la prenda con registro, y fundamentalmente jurisprudencialmente ya se ha estado desarrollando el procedimiento de ejecución que tiene este tipo de prenda, que se da, sin ir más lejos, con un ejemplo claro, en los planes de autoahorro. Una vez adjudicado, lo normal es una prenda. Entonces, este artículo 39 de esta vieja ley, también estamos hablando siempre de dos leyes, como era el decreto ley 5965 del 63 y la ley
12.962, bastante vieja, mucho después surge el derecho del consumidor con su plenitud, el artículo 42, estas leyes son anteriores. Ese artículo 39 prevé un procedimiento que creemos en clara violación a los derechos del consumidor en cuanto a lo que es la ejecución de ese certificado de prenda, que significa una presentación judicial de pedido de secuestro sin audiencia del consumidor y sin posibilidad de efectuar defensa alguna en esa instancia, y obligándolo a, en forma posterior, efectuar la defensa en un juicio ordinario. Entonces, sin dudas, la prenda, con registro a la que me refiero, y este tipo de procedimiento que viene detrás de la prenda, está dentro de lo que son los créditos para consumo. Si no es de manera directa, va a ser de manera conexa a ese crédito. Por eso mi idea es crear una norma procesal general que disponga algo como que el consumidor deberá ser notificado de todo procedimiento vinculado a la ejecución de deuda derivado de un crédito para consumo, en la que podrá ejercer su defensa o interponer los recursos que establezca los ordenamientos procesales correspondientes a la jurisprudencia, a la jurisdicción de que se trate. Tenemos en cuenta que las normas procesales de cada provincia difieren en algunas cuestiones, pero generalmente son las mismas, y la idea de este agregado sería de que el consumidor, en los casos de ejecuciones prendarias o de secuestro prendario para la ejecución, pueda ejercer su defensa y que sea notificado de este procedimiento. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario respecto de la insolvencia de los consumidores. Creo que la Nación ha sido morosa en no legislar esto durante décadas. Hace muchos años presenté en un congreso en Mendoza una ponencia, en un Congreso de Derecho de la Insolvencia, donde proponía que las provincias retomaran, que de hecho no está delegado constitucionalmente, la capacidad de legislar sobre lo que antes era el concurso civil en nuestros viejos códigos procesales, dada la morosidad y la necesidad en hacerlo, sobre todo para las épocas de crisis. Así que me parece que esa podría ser la solución a ese problema que el doctor también hacía referencia. Y como último quiero ratificar lo que decía Florencia Gianfelice respecto de la necesidad de incorporar en el proyecto a los ADR y ODR online, o sea, las formas de resolución de disputas y conflictos en forma online electrónica por los procedimientos tan conocidos hoy internacionalmente. Gracias. Sí, rápidamente quería hacer alguna mención respecto de la publicidad comercial. Bueno, me parece, aplaudo la regulación que realizan sobre publicidad, complementa muy bien lo que establece el nuevo Código Civil y Comercial, sobre todo en el tema de publicidad abusiva, que a mi criterio el 1101, inciso C, se había quedado un poco corto, y bueno, recepta determinadas pautas establecidas en la Ley de Medios de Comunicación. Yo simplemente quería hacer alguna referencia que me gustaría hacer algún agregado. En este caso no traje redacción de norma porque lo pensé ahora, pero una de las cuestiones que a mí me parecen muy interesantes es cómo se regula en la parte de crédito para el consumo, que se toma la pauta, o sea, como pauta para la conexidad a la publicidad comercial. Esto es fundamental. Cuando refieren el inciso 1, cuando se publiciten ambos contratos de manera conjunta o en la publicidad de uno de ellos se haga referencia al otro. A mí me parece que esta norma tendría muchísimos más despliegues si se pasa a la parte general de conexidad. Y esto yo lo propongo porque lo venimos haciendo en el ejercicio profesional, cuando, sobre todo en los emprendimientos inmobiliarios, en donde intervienen diferentes empresas
y estas empresas, algunas publicitan, otras comercializan, otras hacen de inmobiliarias, y a veces el nexo está dado por hacer mención al emprendimiento, pero no se las vincula tan claramente. Entonces, la pauta publicitaria puede llegar a ser un indicio muy interesante a tener en cuenta para aplicar todas las normas sobre conexidad contractual y sin tener que hacer el esfuerzo que estamos haciendo siempre respecto de para lograr los efectos de la conexidad. Y otra de las cuestiones que a mí me gustaría que se incorporen es el tema de la extensión de la legitimación pasiva. Esto a lo mejor es más bien un tema de daños, pero bueno, yo entiendo que podría plantearse acá porque se refiere a la publicidad comercial, y es el tema de extender no solo al proveedor de bienes y servicios, sino también a la agencia de publicidad y a los medios de comunicación o a los que difunden el mensaje publicitario, como lo hace la Ley de Medios de Comunicación. Por supuesto, a través de un factor objetivo de atribución de responsabilidad. Sé que esta sería una norma bastante jugada, pero bueno, yo lo vengo sosteniendo desde hace mucho, desde mi tesis, y bueno, no quería perder la oportunidad de plantearlo ahora, de que la publicidad comercial genere responsabilidades no solo al emisor y al proveedor, sino también a otros intervinientes que realizan el mensaje publicitario. Así que bueno, ese era mi aporte. Muchas gracias por escuchar. En primer lugar, gracias por todos los aportes. La verdad que resulta en el tiempo que tenemos imposible hacer todas las devoluciones. Hemos tomado nota de las cuestiones. A mí me parece, de modo general, para tratar de efectuar una respuesta de muchas de las cuestiones que aquí que se señalaron, partir de dos ideas. Es decir, cuando uno procura encarar un proyecto legislativo, evidentemente tiene muchos condicionantes, pero hay algunos que son muy claros. El primer condicionante tiene que ver, por lo menos a nivel personal lo estoy expresando, con los consensos. Esto ya lo señalamos hace un rato, es decir, que se legisla a partir de los consensos que existen en un determinado tiempo histórico. Ciertamente que nos hubiera gustado poder avanzar en muchos más temas, pero la verdad es que si uno en determinadas cuestiones establece cuestiones o respuestas jurídicas muy opinables o por lo menos sin niveles elevados de consenso, probablemente el efecto que produzca sea el opuesto. Entonces el equilibrio en la ponderación de las respuestas me parece que debe ser necesariamente un norte. En segundo lugar también, y por las interesantes exposiciones que se escucharon sobre la temática del comercio electrónico, de la doctora Espina, de la doctora Gianfelici y también de la doctora Trivisono, yo señalo que el primer problema que también se tiene en estas legislaciones es en tratar de brindar soluciones que respondan a los problemas que de alguna manera están consolidados con alto nivel de impacto. Hay muchas cuestiones, como usted señaló muy bien, doctor Espina, que se están presentando en la agenda de los últimos tiempos. Podríamos decir en algunos casos casi coetáneos con la formalización del anteproyecto. Entonces, allí es necesario empezar a visibilizar mejor esos problemas y, por tanto, las respuestas que desde la Comisión se quiso dar fueron respuestas que fueran en línea con lo general. Es decir, respuestas especiales, flexibles, sumadas a las respuestas generales. Y en concreto, cuando yo la escuchaba, me pareció interesante hacer algunas consideraciones particulares. Por ejemplo, usted aludió muy bien a la figura del navegante. Evidentemente, en el anteproyecto no reflejamos la figura del navegante, sin perjuicio de lo cual está claro que el navegante está, a mi modo de ver, en gran medida protegido. Para poner un ejemplo, el anteproyecto hace una muy interesante regulación del tema de la protección antecontractual, tema tan caro para nuestro amigo
e integrante de la comisión Gonzalo Soso. Y la norma del artículo 40, que yo repasaba mientras usted hablaba, en gran medida nos puede ser de utilidad para la protección de muchas de las situaciones que usted describía con relación al tema del navegante. Respecto de los portales, me remito en parte a la interpretación inteligente que efectuaba la doctora Trivisono, porque ese fue el sentido con el cual nosotros lo pensamos en la comisión, es decir, articular la regla especial con dos nociones complementarias, la de la confianza y la de la conexidad. Y estas respuestas nos permiten de alguna manera construir la consideración puntual de los casos que entran en nivel de conflictividad. Y la otra norma que también anotaba y que varios de ustedes mencionaron y que a mí me parece de gran importancia y que es el texto de partida de ese capítulo 9, es el artículo de la equiparación de los derechos. Ese texto de la equiparación de los derechos a nosotros nos parece de gran significación, porque quiere decir que no hay una asimetría derivado del medio tecnológico cualquiera fuera bajo el cual el contrato ha sido formalizado. De modo que existe la posibilidad de un trasvasamiento de las respuestas y de las soluciones. Todo eso no va en demérito de quizás una mirada más detenida de algunas cuestiones que usted muy bien nos ha señalado, pero estoy absolutamente convencido de que gran parte de los problemas a los que usted hacía referencia quizás puedan encontrar una respuesta justa, que es la que nos interesa enmarcar en el ámbito del anteproyecto. También destaco que en relación al artículo 73 de los portales, el hecho de haber puesto específicamente referencia en el principio de confianza constituye una pauta imputativa de responsabilidad que para nosotros, o por lo menos para quien le habla, no es subjetiva, sino más bien objetiva, de acuerdo a los criterios interpretativos de buena parte de la doctrina, las obras en este sentido del doctor Lorenzetti, uno de los maestros de esta casa, o algunas decisiones judiciales, muchas, van en esa misma dirección, de modo que me parece que esa referencia puntual a la confianza puede también ser una construcción a las soluciones que usted de alguna manera propendía para el anteproyecto. Dejo para mi colega el tema de las cuestiones que mencionaron respecto de la conexidad. Solo digo, respecto de la intervención de la doctora Viña, respecto del tema de los servicios, que la verdad es que respecto del régimen de los servicios, quizás las lecturas que quepan hacer de las normas que se proyectan puedan llevar al puerto que quizás ella postulaba. No ha habido unanimidad, pero por eso, o sea, como en varios puntos del anteproyecto, lo que se ha buscado es esto, en definitiva, en cierta manera cumplir con los parámetros de Ángela Estrada, el fallo de la Corte, en relación al artículo 109 de la Constitución, y ojo, está muy limitado y no tanto, o sea, cualitativamente limitado al daño emergente, no al daño moral, no al lucro cesante, no a la pérdida de chance, no a los daños derivados de lesiones de integridad psicofísica de la persona, o sea, al daño emergente o restituciones de sumas indebidamente pagadas o reemplazo del producto. Está bien, no hay monto tope y no debería haberlo, porque si podría plantearse el tema con un peine o con un auto, ¿no es cierto? Y en definitiva, de acuerdo al diseño que se ha hecho acá, no se trata de un funcionario que va a ser elegido a dedo, que no va a tener idea, entre comillas, que tal vez el temor que se transmitía sobre lo que son los derechos del consumo, los derechos del consumidor. Se busca que a través de esto se den respuestas rápidas, eficaces, con el derecho de defensa, y después queda en instancia judicial. Entonces, está finalmente la garantía de revisión judicial. No sé qué otra cosita más. No, quedaba el tema del crédito al consumo. No, esa es una norma. Y el tema del crédito al consumo había la observación una referencia de Paula. Si yo lo de Paula, si querés, buena, sí. Me parece interesante, creo que está en el propósito de la propia redacción del artículo 65. Fíjate, Paula, que uno de los vocablos que emplea el artículo 65
es el de confianza, es decir, remite específicamente a la confianza. Y la confianza inspira, entre otras cosas, o se inspira, entre otras cosas, en el mensaje publicitario. Luego, la norma especial en materia de crédito al consumo no hace más que ratificar esa misma línea de construcción, de modo que yo creo que eso está, pero podríamos eventualmente también reiterarlo, quizás pasarla de la parte más general, porque es lo que de alguna manera se quiso poner aquí cuando se alude específicamente al tema de la confianza. Creo que... bueno, lo de la prenda. Bueno, y lo de la prenda es todo un tema, ¿no? Lo de la prenda es una temática, digamos, más compleja porque se inscribe dentro de un tema conexo. Fíjense que esto tiene que ver también con lo que nosotros decíamos recién. Hemos partido de identificar los problemas que se presentan con mayor asiduidad y donde ha habido debate y donde se han tratado de generar líneas de consenso. Probablemente en el pagaré de consumo es donde la batalla se ha dado con mayor intensidad, donde ha habido diseñada claramente diferentes posturas y obviamente la Comisión ha querido avanzar. Pero ciertamente el problema que usted trae aquí a colación hoy es tan o más significativo, porque los procesos ejecutivos, cualquiera sea, ponen en crisis, sin lugar a dudas, al resguardo de los derechos fundamentales. A mí se me ocurre, en términos de razonar respuestas de lo que usted está planteando, es evidente que haber incorporado en el anteproyecto la regla específica del pagaré de consumo puede eventualmente servir para la construcción de otras respuestas similares para cuestiones similares, para cuestiones específicas, como por ejemplo el tema que usted alude y que vemos cotidianamente en la práctica de los contratos de prenda. Yo creo que también esto, y lo digo en Santa Fe, este es un tema que hay que prestarle atención, además de la ley especial, en las regulaciones provinciales. Las legislaciones provinciales en Santa Fe se está debatiendo y está muy avanzado un proyecto de reforma del Código Civil y Comercial. Nosotros con el doctor Soso intentamos generar algún debate con relación a esas cuestiones, porque la verdad que no siempre van en línea los planteos que se hacen en el ámbito de las leyes de fondo con relación a las normas procesales. Y aquí también recuerdo que hay responsabilidades concurrentes. Las provincias tienen una responsabilidad muy clara en lo que concierne a las normas procesales. Normas de ese tipo bien pueden perfectamente ser diseñadas de modo general para los procesos de consumo en el ámbito de normas de implementación o de códigos de procedimiento, como he dicho, existen en algunas jurisdicciones. Hay una cosita que ahora me acuerdo con el tema del smartphone o con el tema de la contratación a través de dispositivos móviles. La norma de competencia que está en la parte de normas procesales establece que si al consumidor se lo demanda en su domicilio real, o sea que si él no cumple está protegido. Y si él demanda, él tiene la opción. O sea, no necesariamente en lugar de celebración de contrato, puede ser en el domicilio real, lugar de celebración de contrato, o sea, hay toda una serie, se han buscado todas las hipótesis que se pueden presentar, sea en la celebración, en el cumplimiento o posteriormente incluso para darle al consumidor la opción, obviamente sin afectar tampoco, por supuesto, el derecho de defensa de la otra parte, está más que claro. Pero en definitiva, esa problemática, el que contraten un usuario, digamos, porque está de vacaciones o hace el home banking o lo que sea, creo que con esa norma general tiene la posibilidad de volver a su domicilio y si tuvo un problema de mandar desde ahí y la competencia sería la del lugar de su domicilio o que le sea, digamos, más razonablemente cómodo, entre comillas, en función de ese menú de opciones que existe. Bueno, muchas gracias.